días a todos y gracias por acompañarnos hoy aquí. Hoy presentamos el nuevo libro de Lorenzo Fernández, En busca de los objetos sagrados, templarios, nazis y esa búsqueda de objetos que durante muchos siglos, si es verdad que tienes que montar todavía el... Sí, no, bueno, dale. Que durante muchos siglos han estado perseguidos y buscados por gente, por ejemplo, como los nazis, los templarios y todas las civilizaciones, en el fondo, objetos tan míticos como la que tenemos en pantalla, el Arca de la Alianza, como lo que está montando Lorenzo, que es la daga de Longinos. Bueno, todo tipo de objetos y todo tipo de búsquedas, búsquedas históricas, búsquedas que han ido por todo el mundo prácticamente, desde África, Asia, yo creo que pasando básicamente por casi todos los continentes. Y ahí tenemos el cáliz. Ahí está. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de todo ello que Lorenzo, que es un pozo en ese sentido de sabiduría y de conocimientos de todos estos temas? Y bueno, y además es un placer estar aquí con él como última vez como editora de sus libros, aunque evidentemente continuaré colaborando con Luciana. Pues nada, ahí te dejo con los objetos sagrados. Pues vamos a ello. Pues muy buenas tardes, gracias por... Es la alergia y el calor. Sois unos héroes, os lo digo ya porque la verdad es que se lo comentaba a los amigos que han venido, que madre mía el calor que hace Madrid, ¿eh? O sea, que estar aquí a las 7:15 de la tarde con la que está cayendo en el centro de Madrid, la verdad es que es para agradeceroslo, que me acompañéis además en un día muy especial, ¿no? Porque como dice Laura, yo tengo que decirle, bueno, en primer lugar gracias a FNAC, ¿no? por permitirme que por segunda vez presente un libro en este lugar, en este foro. Y a Laura quiero agradecerle pues el hecho de que durante 7 libros me haya editado estas auténticas locuras. Para mí, os puedo decir, este es el libro número 20, con lo cual he conocido a bastantes editores. Generalmente son buena gente, pero es que aparte de buena gente, en este caso con Laura he descubierto una amiga, ¿no? Y tengo que agradecerle pues el que haya confiado en mí durante estos años, ¿no? Con los 7 títulos que he publicado con ella. Me da pena porque es el último libro que me edita. Voy a continuar vinculada al sello, pero de otra manera. Y vamos a seguir trabajando juntos, que es lo más divertido, con lo cual en ese sentido muy bien, ¿no? Pero sí quiero deciros el 7, ¿no? Para mí el 7 es un número muy mágico. Ya sabéis, quienes me conocéis, que soy un auténtico friki, un apasionado de todo lo que tiene que ver con las culturas del pasado, ¿no? Especialmente con las culturas mesoamericanas. Y el 7, por ejemplo, para que os hagáis una idea, era un número tremendamente mágico para la cultura tiahuanaco, ¿no? En Tiahuanaco eran 7 las constelaciones principales, eran 7 los puntos cardinales, eran 7 las pirámides que estaban construidas en esta ciudadela, en el altiplano boliviano, que hace años tuve la oportunidad de visitar y que me quedé absolutamente enamorado de ella. 17 eran los metros que medía cada una de estas pirámides. Por lo tanto, yo no sé si en este caso este libro está bendecido por la buena suerte, pero sí está bendecido por el número 7, que en este caso es sinónimo de una grandísima cultura que a mí me apasiona, como es la cultura tiahuanaco. Este es un libro muy personal. Yo sé que esto es una cosa que siempre decimos los autores, ¿no? Siempre el último libro es el más personal. Parece que es la estrategia de marketing para intentar venderlo, pero no. En este caso os puedo decir que es un libro que aúna las grandes pasiones que yo siento por estas cosas del misterio, ¿no? Por un lado tiene mucho de viaje, tiene mucho de historia y tiene por supuesto mucho de misterio, ¿no? Estamos hablando de un libro que a mí me ha obligado de una forma u otra a reabrir viejos cuadernos de cuando uno era más joven, de viajes que realicé a finales de los 90, principios del siglo XXI. Descubres lo tremendamente vehemente que eras por aquel entonces, es decir, parece que los años también apaciguan, ¿no? Y eso siempre viene bien. Y en este caso he descubierto historias de las que no me acordaba. He vuelto a reentrevistar a gente tremendamente interesante que tuve la oportunidad de conocer hace años. También he vuelto a pisar algunos de los sitios que más me fascinan. En definitiva, la concepción que yo tengo de... Ya empezamos. La concepción que yo tengo de... No, es que como hablo mucho, la pantalla se apaga. Pero siguen azul. Ahora sí. La concepción que yo tengo a la hora de escribir un libro, un reportaje, lo que sea, es que evidentemente tienes que tener una base argumentativa, la información de hemeroteca, lo que te aporta el libro, lo que te aporta la entrevista con la persona que sabe más que tú de ese tema que quieres tratar. Pero evidentemente lo que no te aporta
esta primera parte es la experiencia, la sensación de viajar, de acudir al lugar, la anécdota en definitiva, que yo entiendo que también se convierte en algo personal y que es un valor, ¿no?, a la hora de poder transmitirlo en el libro. No habla solo de lo que lees, sino de oídas en este caso, sino, aunque de oídas la verdad es que yo hoy estoy muy mal, porque estoy medio solo, pero bueno, sino que hablas también de la propia experiencia, ¿no?, de haber visitado el lugar, de haberte apasionado, de haber descubierto que los sitios que leías cuando eras pequeño en los libros, cuando estás delante de ellos, por muchas respuestas que has leído, te formulan todavía más preguntas, ¿no?, que respuestas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Desde que tenía 11 años me apasioné con la cultura de Pascua, de Isla de Pascua. Yo creo que todos tenemos en la retina la imagen de los grandes Moai, ¿no?, esas figuras colosales que tenemos en este lugar, sin lugar a dudas, valga la redundancia, más aislado del planeta. Pues cuando te plantas delante de un Moai, todo eso que has leído, todo eso que has visto en vídeos, todo eso que te ha supuesto una documentación con la que te has apasionado, no vale absolutamente para nada, porque realmente estás ante un enigma de proporciones descomunales, no tiene explicación. En este libro, ¿qué es lo que vais a encontrar? Bueno, pues por un lado, objetos de poder legendarios, ¿no?, de esos que forman parte de la leyenda, del mito, que no tienen una consistencia real, que no hay argumentos para pensar que verdaderamente existieron. Uno de ellos sería, por ejemplo, el Mjolnir, el martillo de Wotan, el martillo de Thor, ¿no?, con el que Thor, el dios Thor, pues luchaba contra los gigantes, ¿no?, las sagas nórdicas que de una forma u otra tanto interesaron a los nazis, especialmente para... Ángel, se te ha caído una moneda. Que tanto interesaron a los nazis para intentar basamentar sus creencias estrambóticas, ¿no?, esa raza aria que tenía un origen casi más en un mundo legendario como podía ser la Atlántida que en tierra firme. Me voy a dejar la espalda. También tenemos objetos de poder de los que podemos decir que sí existe una pequeña argumentación que nos lleva a pensar que pudieron ser reales, que existieron, pero que todavía no se han encontrado. Posiblemente el prototipo de este tipo de objeto de poder, pues sin lugar a dudas es el que tenéis en imagen, el Arca de la Alianza, ¿no?, del que ya nos hablan las Sagradas Escrituras, y que prácticamente pues son muchos los que lo han buscado, ¿no?, los que lo han buscado a lo largo de la historia. Algunos con menor fortuna, otros auténticos locos, otros auténticos caraduras. A lo largo de este ratito os voy a mostrar algunos nombres, algunas investigaciones. Algunas son sonrojantes, otras son verdaderamente interesantes, pero en definitiva lo que te demuestran es el concepto que preside este libro. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano siguiendo un concepto para mí tan maravilloso como es la búsqueda? La búsqueda en este caso de un objeto de poder, un objeto que está revestido con el poder de Dios, que aquellos que lo poseen, y eso es lo que nos dice la leyenda, alcanzarán el poder eterno. Evidentemente esto, dependiendo de quién lo busque, pues tiene unas connotaciones buenas o malas. Cuando hablamos de los nazis no puede tener ninguna connotación buena, y ellos creían en ello, ¿no?, en el poder de estos objetos. Y luego está objetos de poder reales que podemos ver, que podemos tocar, que podemos visitar. Posiblemente el más conocido porque está en nuestro país, o los más conocidos porque ya se habla de dos cálices, dos santos griales, sean este que tenemos en imagen, que es el último que ha salido a la palestra informativa, que está en León, y por supuesto el Santo Grial de Valencia, que sería muy parecido a esta copa que tenéis aquí. Antes de continuar quiero dar las gracias a la persona que me lo ha cedido, que es mi queridísimo amigo José Manuel García Bautista, de una exposición fantástica que están haciendo en Sevilla, donde tienen, aparte de ese grial y de la lanza de Longinos, la lanza del destino, también tienen una reproducción, una copia exacta de la sábana santa de Turín y otros objetos que verdaderamente merece la pena ver. La cuestión es que quizás estamos ante unos objetos que son un ejemplo de cómo los misterios, sean históricos, sean religiosos, sean paranormales o sean ufológicos, de una forma u otra están enlazados. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en este primer lugar que vamos a visitar. Yo tuve la oportunidad de ir a este lugar en el año 99. Recuerdo además que cuando íbamos para allá, el equipo que nos juntamos era, bueno, yo creo que irrepetible, ¿no?, porque en ese viaje a Córdoba, Argentina, en mitad de la Pampa, a 700 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, el equipo estaba formado, año 99, Javier Sierra, Iker Jiménez, Enrique de Vicente, Miguel Blanco y yo. O sea, era un equipo bastante
diverso en cuanto a lo que es el amplísimo espectro, ¿no?, que hay en esto del misterio, pero todos unidos por un objetivo común, que era visitar uno de los lugares tótem en lo que al misterio se refiere. Capilla del Monte, en Córdoba, y más concretamente el Cerro Uritorco. Aquí hay que decir que tenemos, como os digo, esa realidad que nos muestra cómo los objetos sagrados están revestidos no solo de ese poder de Dios, sino también incluso de los misterios más diversos. En este lugar, recuerdo que antes de partir, Fernando Jiménez del Oso me decía: Lorenzo, es que allí hasta el alcalde del pueblo ha visto ovnis. Y efectivamente, el alcalde había visto ovnis. Cuando llegamos nos encontramos con titulares pues verdaderamente llamativos, ¿no? En los periódicos de la localidad decía, por ejemplo, en periódicos argentinos, a grandes titulares, como aquí no ocurre, ¿no? Allí sí, en portadas, pues por ejemplo, convulsionó a los cordobeses un ovni, estudia la NASA el aterrizaje del ovni en sierras de Córdoba, Argentina. En Córdoba esperan todas las noches el regreso de un ovni. Buscan a 4 jóvenes extraviados en el Uritorco, porque en el Uritorco, que es un lugar sagrado desde tiempos inmemoriales, pasa prácticamente de todo. Yo creo que salvo psicofonías que no se han grabado, allí ocurre prácticamente de todo. Este es el alcalde que en su momento tuvimos la oportunidad de entrevistar y que nos contaba cómo él mismo había visto un ovni de proporciones descomunales. De hecho, lo que nos llevó en este viaje a visitar Uritorco y Capilla del Monte era una huella que surgió en el año 86. Estamos en el mes de marzo del año 86, se empiezan a ver una serie de esferas muy extrañas sobrevolando estos cerros. Los primeros testigos son una familia, 3 personas, la familia Gómez, habitan en una zona muy recóndita de esta montaña, observan luces por la noche y al día siguiente se dan cuenta que sobre la montaña, tal y como ellos mismos explicaron, y yo creo que además en este caso el testimonio no puede ser más certero, era como si un gigante hubiera aplastado un cigarrillo en la montaña. ¿Por qué? Porque esta huella tenía ni más ni menos que era un ovoide que tenía aproximadamente 125 metros por 75. Estamos hablando de algo descomunal. La primera persona que acudió a este lugar fue este señor, Jorge Suárez, precisamente el mismo que nos invitó en aquel año 99 a que acudiéramos a Capilla del Monte. Se hicieron todo tipo de estudios sobre esta huella. Se dieron cuenta de que además la sensación que daba es que la hierba que había en el interior se había desecado de una forma extraordinariamente rápida. Las ranas, por ejemplo, los pequeños sapos, aparecían como si hubieran sido sometidos a una energía de calor verdaderamente extraordinaria. No tenía explicación. Y aquella huella se mantuvo durante muchísimo tiempo, al punto de que cuando nosotros fuimos, os hablo del año 86, cuando fuimos en el 99, todavía se veía perfectamente en la montaña, en el Cerro del Pajarillo, se veía perfectamente cómo la hierba ya había crecido, pero mostraba un espesor tremendo, extraordinario, un color verde, pues como no había en todo el alrededor, marcando perfectamente el perímetro de este ovoide. ¿Por qué os estoy hablando de ovnis cuando realmente tenemos que hablar de objetos sagrados? Bueno, pues por un motivo muy sencillo, porque esto está asociado. Bueno, aquí tenemos a Fernando Jiménez del Oso, cuando acudió precisamente en el año 89, 4 años después de que apareciera esa huella, acudió al lugar. Esto es un vídeo, pero por cuestiones técnicas no os lo puedo poner, así que lo siento. Sí. ¿Por qué? Porque si nos vamos al pasado, aquí habitaron en el norte los miembros de la etnia Kamiare, al sur los de la etnia Genia. Los conquistadores, no sé por qué, la verdad es que no hay una explicación para ello, como no pronunciaban muy bien lo de Kamiare y Genia, le llamaron comechingones. Y desde entonces se conocían como los indígenas comechingones. Pero lo que mostraban estos comechingones era un conocimiento extraordinario de aquello que tenían cada día sobre sus cabezas, del cielo. Tenían un conocimiento de constelaciones, de grandes estrellas que representaban perfectamente el arte rupestre. Pero cuando te vas a las tradiciones de estos grupos, de estos colectivos, te das cuenta de que ya ellos, en tiempos inmemoriales, hablamos de posiblemente 1000 años atrás, cuando empieza a surgir esta etnia en este lugar, ya te hablaban de extrañas esferas que surgían precisamente del cerro sagrado, del Uritorco. Por lo tanto, esos ovnis que vemos que en el siglo XX llaman la atención de los periodistas a tal punto de ponerlos en las portadas de los periódicos, siglos atrás eran representados por aquellos primigenios periodistas precisamente en las paredes, pues como parte de su arte rupestre, porque para ellos evidentemente ni eran ovnis ni eran naves de otros planetas, sino que eran precisamente sus dioses. Tenemos representaciones verdaderamente extrañas, pero si hay algo importantísimo
en toda la historia de Uritorco es que además se producen desapariciones misteriosas. Para que os hagáis una idea, es un lugar que tiene una tradición dentro siempre de esta etnia de los comechingones que nos dice que hay una ciudad en otro plano. Es decir, si tú entras en determinadas cuevas del Cerro Uritorco, cuevas sagradas donde exclusivamente acceden los chamanes para llevar a cabo sus iniciaciones, pues puedes tener la mala suerte de ir a parar a la ciudad de Erix. Esa ciudad, vuelvo a repetir, es una ciudad que se encuentra en otro plano. Sería algo muy parecido para los que conocéis el tema del misterio a lo que ocurre en el barranco de Badajoz, en Tenerife. Allí también se habla precisamente de este tipo de ciudades y además se habla de desapariciones misteriosas y además los nazis también estuvieron involucrados en Canarias en la búsqueda de algo extraño en ese lugar. Pero no nos vamos a dispersar, vamos a seguir con el Cerro Uritorco. Y nos vamos a ir al año 1938, concretamente a la Universidad de Córdoba, en Argentina, vuelvo a repetir. Allí había un joven estudiante que acabaría siendo doctor, se llamaba Guillermo Alfredo Terrera, que era un hombre inquieto por todos los movimientos esotéricos, pero el esoterismo del bueno, es decir, no de esto de rapel, de echar las cartas, no, estamos hablando del esoterismo de la tradición que procede principalmente de los pueblos que habitaban en las cumbres del Himalaya, ¿no? Bueno, pues en este caso, Guillermo Alfredo Terrera tiene la suerte de conocer en ese tiempo, en el año 38, a un viejo profesor verdaderamente curioso. Se llamaba Orfelio Ulises Herrera. Era un hombre con una historia fascinante, porque él decía que a los 26 años había viajado al Himalaya. Vuelvo a repetir, estamos en el 38. Viajar de Argentina al Himalaya tenía que ser un viaje de cuidado. Bueno, pues este hombre lo hizo. Y no solo eso, además estuvo 6 años en las zonas altas de estas montañas. Y allí conoció a los maestros, gente que profesaba diferentes religiones y que lo unificaban bajo un concepto, el concepto de la metafísica más pura, ¿no? Bueno, pues en ese entorno a Orfelio Ulises Herrera le hablaron por primera vez de un concepto, la piedra que habla. Bueno, cuando volvió a Argentina, él decía siempre de unos mensajes telepáticos, le comunicaron que la piedra que habla se encontraba enterrada ni más ni menos que en el Cerro Uritorco. Y allá que se fue este hombre a excavar, con la suerte de que encontró. Y encontró un objeto mágico donde los haya, llamado Simiwinki, toquilítico. Es un objeto verdaderamente tremendo que incluso, para que os hagáis una idea, en esas escuelas primordiales, metafísicas, esotéricas que había en la América de aquel entonces, pues por ejemplo como la escuela espiritista Basilo, o también por ejemplo los caballeros americanos de la Orden del Fuego, el presidente Juan Domingo Perón se decía que pertenecía a estas órdenes. Bueno, pues el propio Juan Domingo Perón se interesó por ese toquilítico, la piedra que habla, el objeto más sagrado precisamente de la etnia de los comechingones. Bueno, pues hay que decir, para que os hagáis una idea, ese toquilítico, que lo tenemos aquí, Simiwinki, es una pieza labrada en basalto, de color negro azulado, que mide 1,10 m y tiene unos 4 centímetros de diámetro en su extremo más grueso. Bueno, pues según el Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Córdoba, fue labrado ni más ni menos que hace 80 siglos, 8.000 años atrás. Lo interesante de todo esto es que inmediatamente después, cuando Guillermo Alfredo Terrera va creciendo y ya forma parte de estas sociedades discretas, es nombrado Inti Chakmani, el protector de esa pieza que tenéis ahí, que con auténtica devoción contemplaban Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez. Este es el profesor Terrera, ya bastante mayor, ¿no? Bueno, pues hay que decir que este Inti Chakmani era un objeto del que ya se hablaba en algo tan sumamente remoto como era el Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Sabéis que hubo una serie de libros de los grandes trovadores provenzales de la Edad Media que sirvieron para que los nazis iniciaran quizás unas búsquedas un tanto alocadas de objetos como el Santo Grial, por poner un ejemplo, y en este caso también fueron buscando el bastón de mando Argentina. ¿Por qué? Porque en ese texto de Eschenbach, que se construye entre el año 1200 y 1220 y que está compuesto por más de 20.000 versos, se habla ni más ni menos de que el protagonista, que es este, Parsifal, llega a una tierra llamada Argentum, ya suena sospechoso, en una nave sagrada
buscando la piedra que habla o el bastón de mando. Os voy a leer brevemente ese verso de Schembach, porque yo creo que es bastante revelador. Dice: por el Atlántico Océano realizará un largo viaje hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama, y así siempre será. Vuelvo a repetir, esto nos hace sospechar, no sé si Argentum se refería a Argentina, pero desde luego se parece bastante, ¿no? Y en este caso lo que tenemos que decir es que ese toque idítico que fue buscado por los nazis, que fue encontrado por el profesor Herrera, que fue protegido por el profesor Herrera, una vez que murió, desapareció. Nadie sabe dónde está. El poder que supuestamente atesora el bastón de mando es que aquel que lo posea alcanzará el cetro del mundo. Ese era ni más ni menos que el interés que tenía en el mismo los nazis y otros tantos, después que continúan la búsqueda, porque como os digo, no ha vuelto a aparecer. Pero seguimos con nuestro viaje a través del tiempo. A mí siempre me gusta decirlo, vamos a intentar montar en nuestra máquina del tiempo. Vamos en este caso a viajar a un día posiblemente soleado del año 1910. Estamos en Viena. Imaginad, yo voy a intentar describirlo con palabras, sé que es difícil, pero intentar imaginad a un pintor de acuarelas bastante malo, jovencito, bastante frustrado porque no vende ni una sola de las acuarelas, que todos los días, viendo cómo la gente que pasea por la Gran Viena no le compra ninguna de sus pinturas, se planta delante de este palacio, el palacio de Hofburg, porque le encanta pasear por su interior, por sus salas, ¿no? En el interior de este palacio, que es un auténtico museo, hay una sala en la que se encuentran las llamadas insignias de los Habsburgo, ni más ni menos que el tesoro real de una de las, de posiblemente la dinastía más longeva, más poderosa de los últimos 1000 años en Europa, ¿no? Los que han atesorado de una forma el poder real, pero también el poder espiritual. Ellos ponían y quitaban papas, prácticamente, ¿no? Bueno, pues él se queda absolutamente anonadado, casi en un estado de trance, contemplando estas insignias. Pero especialmente hay una pieza que le llama poderosamente la atención. Esa pieza es esta: la lanza del destino, también conocida como lanza de Longinos, que está, no está aquí, ojalá estuviera aquí porque sería mía, pero bueno, está hecha a tamaño real, con lo cual, pues eso es la cabeza de la lanza. Aquí me sugería Laura hoy que le pusiera el palo de una escoba para que le hicieras una idea un poco de cómo es, pero bueno, este es el tamaño real. Y podéis comprobar con la imagen que se parece bastante. Digo que se ha roto. Ya no va para el museo. Está puesto al revés ahora. Así, ¿no? Bueno, pues esta lanza de Longinos, que para que os hagáis una idea, tuvieron entre sus manos, pues por ejemplo, el emperador Constantino en el siglo IV. Se decía de ella que aquel que la poseyera sería capaz de crear imperios. Pero además, como ocurre con muchos de estos objetos sagrados, estaba revestida de una maldición. Tú eras el dueño, creabas el imperio, pero si la perdías, estabas condenado a morir. Y a morir de una forma horrible. Bueno, pues parece ser que Constantino, en el siglo IV, una vez tuvo la lanza de Longinos, empezó a ganar batallas de una forma tremenda. Incluso mandó grabar en los pendones del imperio, las banderas, mandó grabar el símbolo de la lanza. Pero es que hubo más, ¿no? En el siglo IX, por ejemplo, Carlomagno también fue custodio de la lanza. Ya más adelante, el fundador de la Casa Sajonia durante 500 años, Enrique el Pajarero, también fue custodio de la lanza, ¿no? Son muchos los que... Sí, se llamaba así el pajarero porque parece ser que le gustaba mucho la cetrería, no porque estuviera loco. Pero bueno, era un poco la idea, ¿no?, de que esta lanza te permitía crear imperios. Estamos hablando de grandes nombres de la historia que crearon imperios y que una vez que la perdieron, fallecieron, murieron de forma irremisible. Otro de los que la tuvo fue Federico Barbarroja, y no sé si sabéis cómo terminó sus días Federico Barbarroja, pero bueno, el hombre ya bastante mayor, yendo a las cruzadas a Tierra Santa, al cruzar un río a caballo, iba parapetado en su armadura, con tan mala suerte de que el caballo hizo una cabriola, se cayó al agua y se ahogó. No se pudo levantar, dicen que por lo anciano que era, también posiblemente por el peso tan tremendo de su propia armadura, justo en el momento en el que la lanza cambiaba de dueño. Bueno, pues contaros brevemente la historia de esta lanza, que a mí me fascina. Qué pena no poder poneros este vídeo. Qué pena. ¿Me voy a aprovechar para dar agua? Inténtalo. No, es que no se puede. Qué pena. Pero bueno, esto sí que es una imagen que vale más que 1000 palabras, así que os dejo con las ganas.
Longinos, Cayo Cassius Longinos. ¿Sabéis cómo pudo ser? Porque tampoco hubo un cronista que lo pudiera aseverar, pero ¿cómo pudo ser la pasión de Jesús? Vamos a ver, lo que nos dicen las crónicas es que Jesús de Nazaret, poco antes de ser prendido en el huerto de los olivos, sufre de hematidrosis, es decir, sus poros empiezan a expulsar sangre. Esto no es un milagro, esto es una cuestión que la propia medicina te dice que se puede producir en una situación de un estrés extremo. Y seguramente Jesús, que sabía lo que se le venía encima, fue presa de ese estrés y empezó a exudar sangre. La cuestión es que cuando fue prendido, para que os hagáis una idea, la ley judía, una vez que él está atado a la columna, le están pegando latigazos, la ley judía decía que como máximo había que dar 39 latigazos. Además lo hacían con el flagellum. El flagellum era un látigo que tenía al final varias tiras en las cuales se ponían pequeñas bolitas de metal para provocar más desgarro. Pero si querías hacer más daño todavía, y en el caso de Jesús se quería hacer, ponían huesos, pequeños huesos, para que, como si fueran auténticas cuchillas, desgarraran el cuerpo. Con Jesús se fueron a 80 latigazos o más. Y aún así, el hombre no murió. Con lo cual, una vez que Jesús es desatado de esa columna, se le coloca no la corona sino el casco de espinas en la cabeza, seguramente nos encontraríamos ante un hombre absolutamente deshecho, que tendría la espina dorsal al descubierto, las venas, los músculos prácticamente colgando de la espalda, las nalgas, las extremidades totalmente deshechas. Prácticamente sería un cuerpo incapaz de sostenerse y a punto de sufrir un shock hipovolémico, es decir, a punto de sufrir un fallo multiorgánico, a punto de morir. Sin embargo, aguantó. La fortaleza de este hombre debía ser tremenda. Bueno, pues aún así, no contentos, le colocaron ese casco de espinas. Y aún así cogieron lo que se conocía como patibulum. El patibulum no era ni más ni menos que el travesaño horizontal que se colocaba ya en el Calvario, donde iba a ser crucificado, sobre el travesaño horizontal. Al revés, le colocaban el horizontal de la espalda y el vertical. Sobre el vertical se colocaba el patíbulo. Bueno, pues en ese trayecto que va de la Vía Dolorosa hasta el Monte del Calvario, donde fue crucificado, este hombre tuvo que sufrir lo indecible. Estando en el estado que estaba, tenía que ser tremendo, con ese peso a la espalda, prácticamente a punto de morir, y sin embargo aguantó. Pero no contentos con esto, cuando llegó al Monte Calvario, normalmente a los condenados les ataban los brazos, las manos, los pies a los maderos. En el caso de Jesús, cogieron clavos de 4 caras de 16 centímetros que le atravesaron el nervio mediano. Le destrozaron literalmente el nervio mediano, lo que tuvo que provocarle un dolor terrible. Y ahí fue elevado a la cruz. Bueno, pues la costumbre de los romanos, porque sabéis que la crucifixión no se producía porque te crucificaran en sí, sino porque al estar colgado con los brazos extendidos, pues se producía la asfixia, con lo cual era una muerte todavía más terrible. Si el reo no fallecía en un tiempo prudencial, llegaba el centurión de turno, le partía las piernas con una maza, de esta forma ya no podía sostenerse con los pies, el cuerpo quedaba colgando y se producía la asfixia inmediata. Bueno, pues en el momento en el que van a hacer esto con Jesús, Jesús ya ha muerto, ya ha pronunciado esa célebre frase, el agi lama sabachthani, que significa Jesús, o Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Una vez que lo pronuncia, Jesús muere, el terremoto del que nos hablan las Sagradas Escrituras, y entonces mandan a este señor, que para su desgracia ha pasado a ser uno de los grandes malos de la historia, a Cayo Cassius Longinos, para que atraviese el costado de Jesús, precisamente con la lanza, para ver si está muerto. ¿Qué pasa en ese instante? Pues que en vez de salir sangre, empieza a salir algo similar al agua. No vamos a entrar en que sea un milagro, no, es muy probable que después de la paliza que le habían pegado al pobre hombre tuviera la pleura completamente encharcada. Es normal que saliera un líquido parecido a la sangre. Lo que pasa es que lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras es que Longinos perfectamente le podía haber clavado la lanza en el costado como se la podía haber clavado en la nariz, porque estaba medio ciego. La cuestión es que cuando recibe ese sifón de agua procedente del cuerpo de Cristo, el hombre recupera la vista. Por eso, si vais al Vaticano hoy en día, os encontraréis una estatua gigantesca de 3 metros donde se venera a San Longinos, porque a partir de ahí fue considerado santo. Pero lo más importante de esto es que a partir de ahí esa reliquia, la lanza, fue considerada el objeto de culto más importante de la cristiandad. ¿Por qué? Porque había estado en contacto ni más ni menos que con la carne del Hijo del Hombre. Bueno, pues esa lanza
es representada en diferentes iconografías. A veces no solo hay un longinos, hay dos. Otras veces pues casi como si fuera un picador, ¿no?, que va directamente a atravesar el cuerpo de Jesús. Pero la lanza va adquiriendo esa pátina de leyenda maldita, vuelvo a repetir, que advierte que aquel que la posea será capaz de crear imperios. No la pierdas porque entonces morirás. Y volvemos a ese momento, año 1910, en el que ese joven pintor de acuarelas está contemplando esa lanza y llega a la conclusión de que algún día la lanza del destino, la lanza de Longinos, será suya. En el año 1938, mes de septiembre, Alemania se anexiona de forma amigable a Austria. La primera orden que da Hitler es que todo el tesoro de los Habsburgo y la lanza inmediatamente sean llevados al Museo de la Guerra de Nuremberg, concretamente a la capilla medieval de Santa Catalina. Allí hay una cámara acorazada y en ese lugar es donde se tiene que proteger ese objeto sagrado que permitirá crear imperios. Yo creo que a estas alturas no hará falta que os diga que aquel joven pintor era Adolf Hitler. Creo que no hará falta. Pues bien, deciros que van pasando los años. En el mes de marzo del año 39, en esa especie de suerte de guerra relámpago nunca antes vista, que rompe todas las defensas de cualquier ejército de Europa, Hitler invade Checoslovaquia, en el mes de octubre invade Polonia, nadie puede vencerle. Es como si realmente estuviera revestido del poder que tiene la lanza. Así ocurre hasta el mes de marzo, el 30 de marzo del año 1944. Ese día cae una bomba sobre la capilla de Santa Catalina, dejando al descubierto la puerta de entrada de la cámara acorazada. Hitler envía a varios de sus soldados para que recojan la lanza y la pongan a salvo en la Plaza Panier, concretamente en los sótanos de una escuela. Lo que ocurre ese día, en el que el séptimo regimiento norteamericano está bombardeando literalmente Berlín, lo que ocurre ese día es que los soldados se equivocan de objeto. En vez de llevarse la lanza del destino, se lleva la espada de San Mauricio, que según dicen las crónicas se parecía bastante a la lanza del destino. Lo que pasa es que esto Hitler no lo supo nunca. El 30 de abril del año 45, concretamente, el teniente William Hort, que pertenecía a la compañía C del tercer regimiento de los Estados Unidos, de ese séptimo ejército norteamericano, recibe el encargo de ir al lugar donde ha caído la bomba a abrir esa cámara acorazada y coger la lanza. Y William Hort así lo hace. William Hort se planta delante del altar mayor de Santa María, de la iglesia de Santa María de Cracovia, se la habían traído de Cracovia, encima del cual hay un gran estuche con terciopelo rojo sobre el cual se encuentra la lanza del destino. En el mismo instante en el que William Hort coge la lanza del destino, no es consciente de lo que está haciendo, porque en ese instante la lanza, una vez más, vuelve a cambiar de dueño. 30 de abril de 1945. ¿Sabéis lo que está haciendo Hitler en ese mismo instante? Se está descerrajando un tiro en la cabeza, se suicida con su esposa Eva Braun. La maldición, una vez más, parece que se ha vuelto a cumplir. Aquí tenemos a Hitler, en fin. Vamos con otro de los objetos sagrados. Este quizás sea de los menos conocidos. Como veis, todos están asociados a una tradición religiosa, ¿no? A una tradición bíblica, judía, en fin. Nos remonta a un pasado pues verdaderamente interesante, ¿no? Y en este caso el que tenemos aquí durmiendo plácidamente no es ni más ni menos que Jacob, que era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Bueno, pues lo que nos dicen las escrituras es que parece ser que su madre, Rebeca, ya desde muy niña notaba cómo tanto Jacob como su hermano gemelo Esaú se liaban literalmente a mamporros en el vientre de la madre. Y ella no entendía nada. Para que sabéis que las Sagradas Escrituras siempre hay que atender a que son muy metafóricas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vienen a decir que lo que se está representando no es ni más ni menos que la lucha de dos grandes naciones en el futuro, pero en fin, lo cierto es que en un momento determinado, cuando Jacob crece, se ve obligado a huir porque su hermano Esaú se lo quiere matar. Bueno, pues bien, concretamente en un lugar llamado Betel, cuando va camino de Harán, ya no puede más, está cansado y decide echarse a dormir. Bueno, pues en ese instante en el que se echa a dormir sobre una piedra, pues él tiene un sueño.
un sueño en el que pues, ve cómo se abren las puertas del cielo, una escalera que baja, de ahí descienden unos angelotes, en fin, todo es muy bucólico, pero él llega a la conclusión de que sobre esa piedra uno es capaz de comunicar con la divinidad. Por lo tanto, por mucho que pesara, y debía de pesar un montón, decide llevársela y se la lleva. Por eso vamos viendo que la piedra, ya conocida como piedra del destino, va pasando, valga la redundancia, con el paso de los siglos de mano en mano. Por ejemplo, cae posteriormente, volvemos a verla, en este caso en Egipto, en manos ni más ni menos que de Moisés. Moisés, cuando llega al Monte Nebo y ya por fin, después de ese periplo terrible por el desierto, observa la tierra prometida, pues parece ser que va acompañado de esa piedra del destino. Piedra del destino sobre la que durante 4 siglos son coronados todos y absolutamente todos los reyes de Israel. Esto ocurre hasta el siglo VII, que llega Nabucodonosor, decide destruir el primer templo, aquello es una auténtica sangría, y concretamente Jeremías, uno de los herederos de Jacob, decide que sale huyendo de allí, que se lleva la piedra. Vuelvo a repetir, lo que pasa es que en este caso, como la piedra pesaba bastante, la partió por la mitad. Se llevó un trozo bastante importante y llegó a las costas de España, concretamente al norte, a la Brigantia, a la tierra de mi amigo Miguel Pedrero, a Galicia. Desde Galicia, los reyes de Brigantia, concretamente el hijo del último de los reyes, Simón Brec, observaban en la lejanía, cuando el mar se despejaba, desaparecía la niebla, decían que se observaba una isla legendaria a la que todo el mundo quería llegar, pero que nadie se atrevía. Todos saben, me imagino que sabéis, la furia que el Cantábrico es capaz de manifestar en días de galerna. Bueno, pues en este caso nadie se atrevía hasta que Simón Brec dijo, no, yo quiero ir allí. Y decidieron invadir aquella isla. Aquella isla era Irlanda. Bueno, pues llegaron a Irlanda, invadieron Irlanda y Simón Brec se coronó como rey de las tribus, de los clanes que había en este lugar. Y llevó consigo la piedra del destino. Bueno, pues esa piedra estuvo durante 1000 años en este lugar, que está muy cerca de Dublín. Es la colina de Tara. Y aquí, siguiendo la tradición, se fueron coronando los reyes o fueron elegidos los nuevos reyes, porque hay que decir que en ese tiempo y en este lugar tú podías ser rey por una cuestión de heredar el título porque tu padre lo había sido, o simplemente porque el consejo de nobles te elegían como tal porque consideraban que tus aptitudes eran precisamente aptas para gobernar, ¿no?, las tierras. Lo que pasa es que la última que tenía la facultad de decidir si el nuevo rey era aceptado o no era la piedra, la Lia Theil. Se llamaba así porque se la conocía como la piedra que hablaba. Y efectivamente parece ser que en los momentos en el que se elegía al rey correcto, esta piedra emitía un sonido muy parecido a la berrea del ciervo, o sea, algo así. Y entonces eso significaba que el rey, pues sí que eso, que ya teníamos un nuevo rey, ¿no? Bueno, pues esto es así. Posteriormente la piedra es llevada concretamente al monasterio de Scone, ya en Escocia. Durante 600 años los reyes escoceses son coronados encima de esta piedra porque se considera que la piedra está revestida de ese poder, por lo tanto va a perpetuar en el mismo a la persona que sea coronada sobre ella y por supuesto a su descendencia, ¿no? Y así es hasta el siglo XII en el que entra en escena un señor llamado Eduardo I Longshank. Seguramente lo habréis visto en Braveheart, es el rey Eduardo I, nalgas largas, es el seudónimo que le daban porque era un hombre bastante alto. Bueno, pues este hombre dice, se acabó, me llevo la piedra porque si esto tiene poderes, que me sirva a mí. Y se la lleva y desde ese instante prácticamente durante 1000 años, casi 1000 años, 800, está en la abadía de Westminster. Ahí, para que os hagáis una idea, la última en ser coronada sobre esta piedra, que está debajo de la silla de San Eduardo, ha sido esta es la piedra, aquí la tenéis. Ha sido la reina Isabel II. Todos y cada uno de los reyes británicos, cuando son coronados, han de serlo precisamente sentados en esta silla, bajo la cual hasta hace muy poquito tiempo estaba la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra era una reclamación del gobierno de Escocia que decían que era suya. Sin embargo, pues por mucho que dijeran, los ingleses decían que Tudurum, que eso estaba en Westminster y que se iba a quedar allí durante muchísimo tiempo. Incluso pensad que en el año 1956, esta historia es curiosa, ¿no?, porque también lleva asida una maldición. Tú no puedes forzar la historia, tiene que venir porque ella realmente lo desea. Bueno, pues en el año 1956 varios estudiantes escoceses asaltaron la abadía de Westminster, se llevaron el pedrusco metido en un coche
Esto pesa un montón, esto pesa un montón. Pero además, para que cupiese bien, lo partieron por la mitad. Lograron pasar frontera con las férreas vigilancias que había por aquel entonces, y cuando por fin llegan a su tierra y dicen, tenemos uno de nuestros emblemas patrios, ha vuelto a su tierra, la gente se revuelve y dicen que no, que tienen que devolverla. Y de hecho se contrata a uno de los mejores maestros canteros de aquel tiempo para que reparara el estropicio que habían creado estos jóvenes estudiantes, para que la volvieran a juntar. Y así volvió de nuevo a estar bajo las guías de San Eduardo, hasta que hace muy poquito tiempo ha sido llevada al castillo de Edimburgo, que es donde permanece ahora. Ha sido devuelta al gobierno escocés porque así lo ha querido el gobierno inglés, con una premisa, y es que cuando vaya a ser coronado el siguiente rey, la piedra tiene que volver de nuevo a Inglaterra, y una vez que sea coronado, ser devuelta a su lugar al lugar en el que se encuentra ahora. Es una piedra milenaria. Dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Bueno, pues cuando después de miles de años se sigue venerando y creyendo en el poder que atesora este pedrusco, me imagino que por algo será. Anda, llegamos a uno de mis favoritos. Año 2013. 2013, en el diario The Telegraph, un rabino llamado Chaim Richman anuncia, a través de este diario prestigioso, que están construyendo el tercer templo y que además ya tienen el Arca de la Alianza. Claro, imaginad la revolución que se monta. ¿Cómo que tienen el Arca de la Alianza? El objeto más buscado de la historia, por parte de todo el mundo. Yo me atrevería a decir que por parte de templarios, por parte de nazis, por parte de todo el mundo, y por parte de una banda de locos y de tarados que ahora veréis, que son muy divertidos. Incluso a punto de crear conflictos internacionales. Bueno, pues este hombre dice que tiene el Arca de la Alianza. Evidentemente los periodistas llegan allí y le preguntan, ¿pero cómo que tiene el Arca de la Alianza? Y dice, bueno, en el nuevo templo lo que tenemos es una réplica, pero la auténtica se encuentra a menos de 2 millas de aquí, en antiguos túneles de la época de Salomón. Y el tipo se queda tan pancho. O sea, imaginad, eso ha vuelto a reactivar que cazadores de tesoros con mayor o menor criterio hayan decidido lanzarse de nuevo a la búsqueda del Arca de la Alianza en un lugar tan sumamente conflictivo como es la Jerusalén actual, y más concretamente esos túneles que se encuentran muy cerca del Muro de las Lamentaciones. Bueno, pues lo que nos dice la historia, las Sagradas Escrituras, es que sirvió para que Moisés metiera, entre otras cosas, pues las tablas de la ley cuando bajó del Sinaí, pero sobre todo lo que se nos dice del Arca de la Alianza es que era un objeto de poder, pero a su vez un objeto muy poderoso que era capaz de, por sí solo, destruir ejércitos enteros, ¿no? Dice las Sagradas Escrituras, en este caso judías, pues lo que nos dicen, no, en este caso es el Éxodo el que nos dice que Dios mismo le encarga a Besaleel, que pertenece a la tribu de Judá, construir el arca, pues no, porque el hombre debía de saber cómo hacerla. Lo que pasa es que cuando tú lees, porque no os lo voy a leer porque sería muy coñazo, pero sí os diré. Se dice así, coñazo, ¿no? Es que yo me lazo, yo me apasiono ya como si estuviera en casa, o sea que lo siento si en un momento determinado sale alguna palabra que no debo pronunciar. Bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿no? En Éxodo 25, versículo 10-22, dice, es que son instrucciones metódicas para construir el Arca de la Alianza. Haz un arca de madera de acacia que mida 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 patas. Es que vamos a ver, es como un prospecto de una medicina, es decir, que con esto vamos a ver, puedes construir, o como los catálogos de Ikea, es que hasta yo diría que los catálogos de Ikea son más difíciles, ¿verdad?, a la hora de hacer un mueble. Bueno, pues en este caso te está dando las instrucciones exactas para construir el Arca de la Alianza, y así lo hacen, y así se convierte en un objeto tremendamente perseguido, del que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el año 1948 el físico Maurice Denis Papin dejó clara su idea de que se trataba de una especie de condensador capaz de producir descargas de hasta 700 voltios. Creo recordar que la descarga que dejó Broglie a Fernando Alonso cuando estaba en Montmeló, creo que fue de 400, creo. O sea, 700 ya estamos hablando de algo verdaderamente importante, sobre todo porque además era expansivo. Eso tenía que ser una pasada. Pero es que además tenemos teorías quizás ya un poco más alocadas, como las del suizo Erich von Däniken, del que seguramente la gran mayoría habéis oído hablar. Los que no hayáis oído hablar de él, pues es un señor que decía, entre otras cosas,
bueno, vamos a ver, voy a romper una lanza en su favor. Voy a romper una lanza porque fue un hombre que sí es cierto que en la década de los 70-80 se convirtió en alguien que vendió, pues no sé si deciros, 60 millones de libros, ¿no? Él ofrecía una historia un poquitín diferente. Decía, por ejemplo, que las pistas de Nazca, las que están en el desierto de Perú, habían sido utilizadas por naves extraterrestres para aterrizar, es decir, eran un poco la marca que les indicaba a los que venían de arriba dónde aterrizar. Claro, H. von Däniken yo creo que o nunca estuvo en Nazca o simplemente no atendió a que la orografía del terreno es así, o sea que si tú aterrizas te vas a meter un morrazo extraordinario, ¿no? Pero en fin, H. von Däniken, por ejemplo, sugirió la idea de que se trataba de una especie de sistema de radio que utilizó ni más ni menos que Moisés para contactar con la divinidad. Lo que está claro es que el Arca de la Alianza, fuera lo que fuere, poseía materiales conductores. Por ejemplo, el oro, que servía de aislante, y por ejemplo la madera de acacia en este caso, que servía de aislante, y el oro que servía de conductor. Por lo tanto, aquello había sido hecho con una intención pues verdaderamente extraordinaria. Incluso decían, en el Éxodo se dice que tan solo los levíes podían coger el arca. Los levíes son esos señores que veis en imagen, ¿no? Porque sabían por dónde cogerla. Incluso advertían que cuando iba a entrar en acción, sus ejércitos tenían que alejarse, porque si no la fuerza del arca acabaría con todos. Bueno, pues seguimos a lo que nos puede indicar que el Arca de la Alianza, que no ha aparecido, puede haber existido. Por ejemplo, en Roma, en la ciudad antigua de Roma tenéis el Arco de las 7 Luminarias. El Arco de las 7 Luminarias viene a conmemorar el momento en el que Tito y sus legiones romanas entran en el 70 después de Cristo en Jerusalén. Arrasan con la ciudad, arrasan con el personal y arrasan con el templo. Y se llevan todo lo que hay dentro. Bueno, pues en ese arco del triunfo, ya sabéis que los romanos construían arcos del triunfo para precisamente conmemorar los diferentes triunfos que habían tenido. Bueno, pues en ese arco está representado, como podemos ver perfectamente, la menorá o candelabro de 7 brazos, y justo al lado lo que hay quien defiende que podría ser el Arca de la Alianza. Representaciones de ello tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, este relieve también lo encontramos en la Catedral Francesa de Auch, ¿no? Tal y como lo describía, en este caso, Javé Besadel, ¿no? También, por ejemplo, en las puertas del paraíso del Baptisterio de Florencia también tenemos una representación del Arca de la Alianza. Pero vamos a quienes las han buscado. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, este señor que tenéis ahí es el tal Richman, este rabino que os comentaba al principio, que él fue el que anunció en el 2013 que el Arca de la Alianza se encontraba a menos de 2 millas, ¿no? de ese tercer templo que ya se estaba construyendo. Bueno, pues el primero serio, no vamos a decirlo así, en buscarla fue Mary Bendou. Son unos breves ejemplos porque hay muchísima gente, pero este señor, que era arqueólogo, se fue en el año 1968 a buscar el Arca de la Alianza. Su finalidad era exclusivamente científica. Bueno, pues se encontró ni más ni menos que con la negativa del Alto Consejo Musulmán, que le acusó poco menos de ser un sionista radical cuya intención no era ni más ni menos que dinamitar los cimientos de la mezquita de Al-Aqsa. Eso fue lo que dijo el Alto Consejo Musulmán, pero es que cuidado, las autoridades religiosas judías no se quedaron, en fin, mucho más cortas, ¿no? Porque le negaron también que hiciera la excavación. ¿Por qué? Porque no querían que el Arca de la Alianza fuera encontrada. Porque el Arca de la Alianza solo puede ser encontrada cuando el Mesías vuelva a regresar. Por lo tanto, sería una forma de forzar la situación. Por lo tanto, Mary Bendou acabó hasta las narices absolutamente de todos, los mandó a freír espárragos y dijo: cuando os pongáis de acuerdo, vengo y sigo buscando. Luego está Gary Cannon. Este sí que es peculiar, ¿no? Este es un psíquico que llegó convencido de que el Arca de la Alianza se encontraba debajo del monte Moriah. Bueno, pues este señor además estaba tan convencido porque iba con su guía egipcio Mosek. La cuestión es que Mosek era un soldado egipcio de la época faraónica, es decir, un fantasma que le había comunicado, y así lo transmitía, puesto que Mosek le acompañaba cuando visitó Tierra Santa, pues así se lo transmitía, que el Arca de la Alianza efectivamente se encontraba debajo del monte Moria, concretamente muy cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Lo interesante de esto es que hubo quien se lo creyó y le dejaron durante un tiempo realizar excavaciones. Como finalmente no encontró nada,
pues lo mandaron a freír espárragos también a este. Luego, un poquito antes, en el año 1867, fue Charles Warren. Este señor, que como digo ahí, pues era más terco que las mulas, le negaron absolutamente a todos excavar, ¿no? Y aún así él decidió hacer una serie de túneles debajo justo donde se encontraría la antigua ciudad de Jerusalén. Para que os hagáis una idea, el nivel de la antigua ciudad a la que hoy en día puedes acceder desde el muro de las Lamentaciones, accedes a los túneles de los Asmoneos, de la época de los Asmoneos, y te metes aproximadamente unos 2,5 metros bajo tierra. Ese empedrado que estás pisando a 2,5 metros bajo tierra, si Jesús existió, seguramente fue el mismo que pisó. Esa era la altura a la que se encontraba la Jerusalén de hace 2015 años. Bueno, pues en este lugar Charles Warren decidió que no le daban permiso, pero que él iba a excavar y empezó a hacer una serie de túneles. Con tan mala fortuna de que apareció uno de los guardas de la mezquita de Al-Aqsa para preguntarle qué es lo que hacía. Bueno, pues este hombre intentó sobornarlo. Al principio le sirvió. Poco después, alertados por los ruidos que ya cada vez eran más cercanos y más fuertes, acudió otro guarda. Intentaron sobornarlo, pero este no accedió. Y finalmente Charles Warren tuvo que salir de allí sin saber si realmente el Arca de la Alianza se encontraba en este lugar o no, y prácticamente siendo lapidado porque la emprendieron a pedradas con él. Por último, quizás el más llamativo ha sido Tom Cruikshank. Este no la buscó en Jerusalén, la buscó concretamente en el Monte Nebo. Bueno, este lo dejamos para luego. Ahora os enseño dónde está el Monte Nebo. En el Monte Nebo la buscó. Este hombre además tenía un currículum bastante llamativo, ¿no? Él decía que había encontrado, entre otras muchas cosas, la ciudad de Adán, había encontrado el arca de Noé, en fin, tenía varios logros, pero que no había podido demostrar. Bueno, pues él aseguró que llegó al Monte Nebo, excavó 600 pies, un túnel, y de repente se encontró con lo que parecía ser una cámara inviolada, no había sido abierto nunca. Bueno, pues entró, abrió esa puerta, entró y se encontró con un pequeño cofre, en fin, relativamente pequeño porque dentro supuestamente estaba el arca, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento no quiso llevársela. Jamón, esto no hay que moverlo de aquí, esto hay que estudiarlo más en profundidad, y lo que hizo fue tomar fotografías. Y así llegó a Estados Unidos, lo anunció a los medios de comunicación a bombo y platillo, fue una noticia que prácticamente recorrió el mundo en cuestión de horas. El problema está en que cuando le dijeron que enseñara las fotografías, él dijo que no podía ser porque Dios le había dicho que no. Dios le había dicho que no podía enseñar las fotografías. La cuestión es que él dijo que solo cuando el tercer templo estuviera construido podría mostrar no solo las fotografías, sino la ubicación final del Arca de la Alianza, y ahí quedó la cosa. Pero como en este libro se titula Templarios, nazis y objetos sagrados, no puede faltar la que se conoció como Operación Trompetas de Jericó, porque los nazis también estuvieron buscando el Arca de la Alianza. Concretamente os puedo decir que la que inició las primeras expediciones fue una de las sociedades más truculentas, enigmáticas, quizás también interesantes del régimen nazi, la Ahnenerbe, que seguramente habéis oído hablar casi todos de ella. Bueno, pues empiezan las operaciones de búsqueda en el año 1943 de un campo de concentración. Sacan, concretamente es Otto von Kessler, saca a un judío cabalista para que les ayude en la operación que van a llevar a cabo. ¿Cuál es esa operación? Bueno, parece ser que este judío cabalista le prometen que si les ayuda tanto él como su familia, no padecerán la condena que está prevista para todos los que, en fin, permanezcan en el campo de concentración. Serán liberados. Este señor parece ser que era heredero de los judíos sefardíes, de los judíos españoles. Bueno, pues es llevado junto con Otto von Kessler y concretamente con Wilhelm a ver si lo digo, es que mi alemán es muy malo. Wilhelm Canaris, que era el director de la Abwehr, los servicios secretos alemanes, es llevado a España, concretamente a Toledo. Allí están buscando otro objeto de poder, o por lo menos un trozo, concretamente la mesa de Salomón, que es otro de esos objetos que aparecen en el libro y que también desaparecen en el 70 después de Cristo, supuestamente en esa fecha, en el templo de Salomón en Jerusalén. Bueno, pues, ¿por qué buscan esta pieza? Porque supuestamente ahí está escrito el nombre del poder, el nombre de Dios, el Shema Semaforash. Eso es imprescindible para poder activar el poder del arca. De esta forma, este señor, este judío, acompaña a Wilhelm Canaris, ahora sí, a España, llegan a Toledo
Y a la vuelta, concretamente, paran en Madrid. En Madrid. Eso es nuevo. Sí. Después de lo de esta tarde, ¿verdad? Yo quería decir grande, pero me salió otra cosa, ¿verdad? Parecía chino. Bueno. Pero en fin, el caso es que al volver a Madrid pararon en el Arqueológico Nacional. Y allí estuvieron en contacto con varios miembros del SIM, que eran los servicios de inteligencia militares españoles, ¿no? Y pidieron una serie de papeles y estuvieron buscando algo extraño, ¿no? Hay que decir que hay constancia de que estuvieron, porque hay una serie de documentos en los que se dice, por ejemplo, que Canaris abrió una vieja carpeta de cuero y pidió una serie de piezas traídas en 1871 desde Egipto por la fragata española Arapiles. Se llamó a un fotógrafo y las piezas desaparecieron del museo. Canaris, con el judío, del que ya no se volvió a saber absolutamente nada, volvieron a Alemania y a partir de ahí dio comienzo la operación Trompetas de Jericó, que lo que nos dice esa otra historia, quizás la historia más heterodoxa, en la que yo creo que siempre hay que creer, nos dicen que a partir de ese instante comienzan las excavaciones en Egipto por parte de los nazis en busca del Arca de la Alianza. Ya se me han acabado los papeles, con lo cual ya estoy terminando, así que no os preocupéis. Se ha buscado. ¿Dónde se ha buscado el Arca de la Alianza? No en este lugar concretamente, pero sí en este país. Os pongo esta fotografía de la iglesia de la Libela, que se encuentra en Etiopía. Es una maravilla, ¿no? Porque son iglesias de los primeros cristianos, prácticamente de cuando la creencia, la religión se está desarrollando. Nos tenemos que remontar muchos siglos atrás. Y en este lugar, en la Libela, son iglesias que están excavadas en la roca, por gente que tenía fe. Gente que en un momento determinado creyeron en esas figuras a las que veneraban, en este caso la figura crística, y empezaron a excavar en la roca hasta formar estas construcciones absolutamente maravillosas. ¿Pero por qué os traigo esta imagen? Bueno, pues porque hay quien hoy día está convencido de que el Arca de la Alianza... Habla tú un poco que voy a beber agua. Y que cuente. Que está allí, escondida. Si quieres empezamos un karaoke. Vale. No sería la primera vez. Bueno, pues ¿por qué os pongo esta foto? Porque los 17 de enero cada año se celebra, concretamente en la iglesia de Santa María de Axum, la conocida como Fiesta del Arca. Y ese día sacan en procesión lo que se supone que es el Arca de la Alianza, que nadie puede ver, eso sí, porque está tapada por un paño de pureza, por un paño blanco. Es tal la creencia de que el Arca de la Alianza se encuentra en Santa María de Axum, que todas y cada una de las iglesias cristianas que hay en Etiopía, por supuesto esta de la Libera también, tienen su pequeña reproducción del Arca de la Alianza. Es uno de los lugares donde evidentemente hay quien está buscando. El Monte Nebo, como os decía, ahora sí está la foto del Monte Nebo donde Tom Cropset pues estuvo buscando, donde Moisés, cuando llegó después de ese éxodo por el desierto, observó por fin la tierra prometida, y donde este señor hizo el agujero de 600 pies y encontró esa cripta que ha despertado quizás la fiebre por parte de los buscadores, porque en este lugar pues digamos que hay muchos agujeros bajo tierra de aquellos que han intentado seguir la pista del Arca de la Alianza. Por supuesto en Jerusalén, debajo de la mezquita de Al-Aqsa, del monte Moria, también se supone que está ese objeto de poder. Es un lugar, si lo pensáis, es un lugar extraño, ¿no? Porque en esta pequeña porción de terreno, que cuando estás allí parece muy grande, pero a escala mundial es enana, se concentran las tres principales religiones monoteístas de la historia. ¿Por qué en este lugar? ¿Qué hay en este sitio? ¿Qué poder tiene este lugar para atraer de esa forma, como diría mi amigo Fran, como dices tú, las filias y las fobias? Pues eso. Para atraer por un lado el amor en estado más puro, representado en la religión, en la creencia, por otro lado el odio extremo, ¿no? Pensando que tú estás equivocado en tu creencia porque no crees lo mismo que yo. Y ninguno se quiere ir de ahí. ¿Por qué? Porque en este lugar hay algo. ¿El Arca de la Alianza? Bueno, pues hay quien piensa que sí. El libro empieza con esta frase. Y es algo que yo creo que es fundamental y que sobre todo cuando no tienes ninguna pretensión, cuando vas un poquito más allá de las creencias que tuvieron no tanto los templarios, que no fueron tan malos como se dice, quizás sí los nazis, ¿no? Los nazis, pensad que estaban guiados por una mente absolutamente enloquecida, que no se llamaba Adolf Hitler. Adolf Hitler era un loco que creía a otro que estaba más loco todavía, que se llamaba Heinrich Himmler. El jefe
de la Orden Negra, de las terribles SS. Deciros que estaba tan loco que él fue el que encomendó las diferentes misiones que se distribuyeron por diferentes partes del planeta para buscar el Simiwink en Argentina, para buscar el Grial, por ejemplo, en tierras de los cátaros, en la Septimania, en la Occitania, en el sur de Francia. Este señor se creía además la reencarnación de Enrique el Pajarero. Claro, él era consciente de que la Casa de Sajonia, el fundador de la Casa de Sajonia, y su casa posteriormente durante 5 siglos, habían sido los custodios de este gran objeto de poder. Por lo tanto, él consideraba que si este objeto de poder finalmente llegaba a su castillo de Webersburg, donde estaban colocando una sala con diferentes nichos para colocar esos objetos de poder, casi como un gran condensador del poder de los objetos revestidos, precisamente por eso, no por la fuerza, por el poder de Dios, pues él tenía que ser alguien importante, reencarnado pues ni más ni menos que el rey Enrique el Pájaro. Bueno, pues guiado por este loco se iniciaron una serie de búsquedas cuyo único objetivo era alcanzar el poder. Porque ¿sabéis cuál es el gran miedo que tiene el poderoso? Cuando tú ya tienes todo, tienes dinero, eres capaz de dominar imperios, eres capaz de marcar el designio de la gente, de tu pueblo, quiera o no quiera, lo vas a obligar. Cuando tienes ese poder, el gran miedo que hay por parte del poderoso es perder el poder. Por lo tanto, ahí subyace la búsqueda de estos objetos. Tengo que evitar perderlo. Y si estos objetos me lo dan, pues hay que conseguirlos, ¿no? Pero para mí lo importante es lo que, bueno, pues refleja esa frase, ¿no? No es tanto localizar el objeto como que en cada búsqueda apasionada, la búsqueda cuenta más que el objeto perseguido. Si al final lo encuentras, pues oye, mejor que mejor. Pero no es lo más importante. Gracias. Quien quiera el libro firmado de Loren, pues ya sabe, ahí abajo los venden, subís y Loren estará encantado de dedicároslo. Sí, por supuesto. De todas formas, queréis preguntar si alguien quiere preguntar algo, o si alguien quiere entrar en debate, o alguien quiere decir vaya porquería de libro que me lo he leído, no me gusta nada. Pues eso, decirlo cuando me vaya. Nadie se atreve. ¿Alguna pregunta? Venga, meto yo otra. Bueno, Cuidado, ¿eh? que venga seguridad. Cuidado con el micro, que no es para... Bueno, Porque has metido el Grial de León. ¿Ves? Como eres tan malo, suena raro. Bueno, toma. Me ha preguntado que por qué he metido el Grial de León. El de Urraca. Vamos a ver. Es evidente que no te has leído mi libro. Estaba en el camino, no me ha dado tiempo. Bueno, pues el capítulo principal, vamos a ver, cuando yo hablo del Grial, además son 3 capítulos, no uno, es el único capítulo que está dividido en 3. Hablo de 3 búsquedas. Por un lado, la búsqueda de la esmeralda de Lucifer, que se pensaba que podía ser el Grial y que fue lo que llevó al SS Otto Rahn, al país cátaro, a buscar ese Grial, por lo que estuvo pues, siguiendo la pista de los cátaros, se metió profundamente en su historia y se dice incluso que en el 36 se acabó suicidando siguiendo el ritual de la Endura, que era el ritual cátaro de abandonarse literalmente de este cuerpo físico sin comer, sin beber y dedicarse a la meditación hasta que el cuerpo fallecía por inanición. Esa es una de las facetas del Grial que muestra en un capítulo. El segundo capítulo te muestra la vertiente que huye de la metáfora. Las Sagradas Escrituras son metáfora pura y dura. Si tú hablas del Santo Grial, estás hablando del contenedor de la sangre de Cristo. Ahí tienes 2 versiones, la copa que se utiliza en la Última Cena, por otro lado, la copa que utiliza José de Arimatea cuando Jesús de Nazaret está destripado, fastidiado, crucificado, la sangre está goteando y él recoge esa sangre. Pero luego está la otra faceta, que es la de la sangre real. Sabéis que hay una historia que a mí me apasiona, este sería mi segunda versión del Grial, que nace en Rennes-le-Château a finales del siglo XIX, donde un cura muy particular, estamos en Francia, un cura muy particular, parece ser que persigue una serie de informaciones que en los pilares visigodos huecos de su iglesia consagrada a María Magdalena encuentra una serie de documentación. Hay quien piensa que Jesús pudo tener una descendencia que se perpetuó con el paso de los siglos y que evidentemente si eso fue así encarnaría tanto el poder real, es decir, era el elegido para ser el rey que gobernara, como el poder espiritual. ¿Por qué? Porque era la propia sangre del crucificado, del Hijo de Dios. ¿Qué más se puede pedir, no? Entonces esa es la segunda versión. Y la tercera versión
que es la que te gusta a ti y por la que te gusta discutir, es la del Grial como copón de la baraja, que lo tenéis aquí. El copón de la baraja, que es el que tenéis aquí. Donde, en una primera parte muy extensa, y siempre basado en las investigaciones de mi querido amigo Fran Contreras, hablo del Grial de Valencia. Del Grial de Valencia, que es el que la Iglesia no defiende como real, porque nunca van a decir que es real, del mismo modo que tampoco van a defender la realidad de la sábana santa, pero sí van a permitir el culto. Y la forma de avalar que para la Iglesia el Santo Grial de Valencia es el auténtico, es que, por ejemplo, en la última visita, creo que fue la primera y la última que hizo Ratzinger, Benedicto XVI, a España, consagró la misa en Valencia con el Santo Grial, con lo cual ya le está dando una pátina de veracidad. Pero todos sabéis que un periodista no puede huir de la actualidad, y la actualidad más actual es que hace muy poquito tiempo, si habéis escuchado La Rosa de los Vientos, ahí lo comentó mi querido amigo el gran escéptico Juan José Sánchez Oro, que está por ahí, pues ya sabéis que el Grial de León es la última referencia que se nos da como posible auténtico grial, ¿no? En base a la investigación, yo creo que completísima, que se ha realizado por parte de un equipo multidisciplinar. Lo que no invalida que los estudios que se han hecho del Grial de Valencia sean menos importantes, que lo son, tú lo sabes. No te preguntaba, te preguntaba los motivos, no me ha dado tiempo a leer. Pero no es porque no sea sagrado, yo creo que es que me voy a quedar sordo por los altavoces porque hace la copia. Pues mira, que tú te vas a quedar sordo, yo que estoy sordo no te oigo. Es que me voy a quedar sordo y me quedo sordo. Pues aquí no piteramos. Vale. Que no te lo decía porque estuviera mal, a mí me parece perfecto. De hecho tuvo que haber 12 griales. No te voy a pegar, pero como objeto sagrado, el de León, Juanjo lo sabe bien, estuvo escondido. Quiere decir, Alfonso el Batallador, que estaba con Doña Urraca, que es el cálido Doña Urraca, lo escondió en León. Y a quien daba un culto, con 12 templarios, que es donde nutre Wolfram, es el cáliz que ahora está en Valencia, que estaba en San Juan de la Peña. Era esa la duda, ¿eh? Y no son mis investigaciones, son las del catedrático Antonio, sí, ya lo sé. Que son las que ha utilizado Mareuja. Venga, vete a fumar. Vale. Pero era por pincharle un poco. Bueno, vamos a ver. Tú sabes, si a mí no me pinchas, si yo lo que hago es ofrecer las diferentes opciones que se plantean. Siempre está escondido. Si esta opción es una opción que te lleva a la actualidad, pues evidentemente hay que mostrarla, sobre todo cuando detrás de esto pues estamos hablando de que hay gente con un peso específico importante, o sea que hay que mostrarla y que luego sea el lector el que se quede con lo que defienden unos o defienden otros, y a mí eso me da igual. Eso está claro, y que tuvo que haber 12 griales. Pero te hago una pregunta, ¿a ti no te resulta extraño que en una época en la que las reliquias daban importancia, daban notoriedad, eran el no va más, ese grial se hubiera escondido? ¿Escondido? ¿Y yo qué quieres que te diga? No, te estoy preguntando. Yo qué sé, pues vale, pues sí. ¿Y cuántas reliquias están escondidas? No se trata de defender uno, ¿no? Hombre, el de Valencia tiene Frank, escucha, es que literatura e historia. somos muy amigos, se nota, ¿no? O sea, Frank, que no voy a iniciar un debate, que este libro no es un debate, que es que yo no defiendo ni uno ni otro, que a mí me da igual que sea el Grial de Valencia el auténtico, o el Grial de León el auténtico, o el Grial del bar de mi primo, es que me da igual, me da exactamente igual. Mi primo no tiene bar, por cierto. Pero bueno. ¿Más preguntas? Claro, Porque sí, si no porque estamos si no, aquí esta mañana. ¿Más preguntas? Yo Pues... tenía guardado. Mira, hay uno que se atreve. Hola. Hola. Te voy a hacer una pregunta, pero me gustaría que te mojaras. Si no, no te la hago. Si no, de todos los lo que más me gusta de los objetos sagrados es que luego la historia los ubica en varios sitios. Del libro, ¿cuál sería tu preferido y dónde irías a buscarlo de estos lugares distintos? Bueno, la pregunta es muy buena, sí. Mira, mi mujer te está diciendo que la pregunta es muy buena. Si le dice ella, es que es muy buena. Bueno. Es la preguntadora oficial. Vamos a ver, mira, te diría que hay muchos de los lugares en los que hoy en día están estos objetos sagrados que por mi trabajo he tenido la inmensísima fortuna de visitar. O sea, te puedo decir que de los que he visitado, ahora voy a los que me gustaría.
pero de los que he visitado, por ejemplo, a mí me fascinó toda la historia de Simiwinki, del toque lítico y aquella historia que vivimos en Argentina, ¿no? Porque era algo muy real, era algo palpable, ¿no? Aunque ya no estuviera el toque lítico allí, hablábamos con gente que había estado con él. Fernando Jiménez del Oso, que para mí era como una especie de padre espiritual, padre profesional, pues es que él lo tocó. Juanjo Benítez también, ¿no? Entonces aquello fue muy especial. Quizás lo más especial, mira, yo tuve un año que fue el 2001, creo recordar, que me obsesioné absolutamente con la figura de Jesús de Nazaret, pero absolutamente. Pero no con el Jesús de Nazaret que nos ofrecen las Escrituras, sino con ese otro Jesús que pudo, pues no sé, si sobrevivir a la crucifixión, si crear una familia. O sea, partamos de la idea de que Jesús de Nazaret era un rabí ortodoxo, rabí de Galilea, ortodoxo. La ley judía, no te voy a decir que les obligara, pero casi les obligaba a casarse. No es extraño que tuviera hijos, no era nada extraño. No es extraño que su mujer se llamara María Magdalena como se llamara. Eso no importaba, lo que importaba era el mensaje. Eso se vuelve en algo torticero cuando en el siglo IV se produce un concilio y ahí deciden marcar cuáles van a ser las pautas del moderno cristianismo. Y entonces la mujer pasa de ser, con perdón, pero pasa de ser una figura fundamental en la historia de ese cristianismo primigenio a ser una puta sagrada. Es así, porque no interesa. Entonces, en aquel año, 2001 creo recordar que fue, yo me obsesioné con la figura de Jesús de Nazaret. Y aquello me llevó en un viaje fascinante, extraordinario, a la montaña de Pakistán. Concretamente atravesamos el Karakorum, llegamos a 5.000 y pico metros de altura, a una población que se llama Gilgit, y de ahí saltamos a Cachemira. Seguramente ya Cachemira os sonará. En Cachemira, gracias a un libro fantástico de un investigador no menos fantástico llamado Andreas Faber-Kaiser, publicó un libro que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira. Te explicaban una historia que era alucinante, pero es que la contaba Faber, y quien conocía a Faber sabían que era un investigador no meticuloso, lo siguiente, y lo que defendía lo argumentaba, y esa historia es fascinante. Te cuentan cómo Jesús en ese periodo que va, creo recordar que desde los 13 años hasta los 29, 30, en los que las Sagradas Escrituras no nos dicen absolutamente nada, desaparece, nadie sabe dónde está. Bueno, pues se plantea la posibilidad que siguiendo el monumento vertical más antiguo de la humanidad, que es Sharai Reshan, la ruta de la seda, acabara con unos mercaderes en esta zona del planeta, donde además estaban los grandes maestros. Y él fuera allí como un aprendiz, precisamente a eso, a aprender. Y una vez que se produjo la crucifixión, se plantea la posibilidad de que un Jesús mal herido acabara sus días en este lugar y acabara falleciendo con 65 años. Y cuando tú vas a Cachemira, ¿sabes lo que te encuentras? La tumba de Santo Isaac, la tumba de Jesús. Y allí se venera como uno de los santos principales. Y tú entras y ves en piedras centenarias representados las manos, los pies, con las heridas que se infligieron en la cruz. A mí aquello me apasionó, y por tener la posibilidad de haber visitado este sitio fue extraordinario. El que me gustaría visitar, porque me enrollo como las personas, el que me gustaría visitar, sin lugar a dudas, la iglesia de Santa María de Aksum, en Etiopía. Si allí está el Arca de la Alianza, mira, a mí me da igual que pongan un paño blanco, que cuando lo saquen hay que tirar de aquello para ver qué hay debajo, ¿sabes? Claro, o sea, y eso es un sueño que sí quiero, vamos, lo tengo metido en la cabeza, no sé cuándo, pero te aseguro que algún día, ese 17 de enero del año que sea, estaré allí. No dejan entrar en la silla. Bueno, nos vamos todos uno por un lado, otro por otro, y alguno la sacará. Nos marcamos una expedición para llevarnos el Arca de la Alianza. Un simpa del Arca de la Alianza. Un simpa, sí. Si tiene las capacidades que tiene, imagínate la que podemos llevar. Pero luego soñará. Pero van a ser diciendo el otro. Bueno, si ¿te ha dicen... dicho Dios que no? Claro, no te preocupes, que yo no voy a decir que Dios me ha dicho que no. No, le enseñamos, y además, si es un condensador de radio, pues fíjate tú, ¿hasta dónde puede llegar la rosa de los vientos? ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues os invitamos a que os firmen. A vuestra disposición. Muchas gracias.